Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar lo que son la continuidad de una función en un número o en un punto y en un intervalo. Hay que recordar tres aspectos básicos muy importantes para poder identificar cuando una función es continua o discontinua en un punto. Y después vamos a mirar algunos ejercicios resueltos, vamos a solucionar algunos ejercicios planteados para que se afiancen más los conocimientos. Muy bien, no siendo más, entonces vamos a comenzar. Título entonces será continuidad de una función en un punto. ¿Sí? Vamos entonces, función. Una definición. Esa definición la podemos entonces determinar de la siguiente manera. Vamos a organizar acá estas líneas de los párrafos de renglones. Entonces dice así. Definición. Una función f es continua en un número, llamémoslo número a, si y solamente si se cumplen las siguientes tres. Tiene que cumplirse las tres condiciones. Si una de ellas falla, la función es discontinua. Punto y coma. Si una de ellas falla, la función es discontinua. Listo. Primera condición. Ah, bueno, aquí una función f definida. Una función f definida en un intervalo i que contiene al número a, coloquemos ese a entre comillas, coma, es continua en ese número, sí y solamente si se cumplen las siguientes tres condiciones. Si una de ellas falla, la función es discontinua. Primero, que la función evaluada en el punto A, es decir, f de a, exista. Esa es la primera condición. F de a exista. ¿Qué significa esto? Si existe es porque tiene que dar igual a un número, llamémoslo B, por decir algo, un número B. Listo. Igual a un número que me dé un número. Eso significa que f de a exista. Esa sería la primera condición. Segunda condición, que el límite cuando x tiende al número a exista. Que el límite cuando x se aproxima, tiende, x se aproxima con minúscula, se aproxima al número a de la función f de x también exista. ¿Qué significa eso? Que si existe tiene que dar un número cualquiera. Listo. Llámelo b minúscula. Listo. Bueno, exista. ¿Qué significa esto? Lo anterior significa que para que el límite exista, coma, los límites laterales tienen que ser iguales. Los límites laterales tienen que ser
iguales. ¿Cómo así? Ya eso lo vimos. Por funciones límites laterales. ¿Sí? Tienen que ser iguales, coma, es decir, el límite cuando x tiende al número a por la izquierda de la función f de x, límite cuando x tiende al número a de la función el número a por la de izquierda de la función de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende al número a por la derecha de la misma función, ¿sí? A por la derecha tienen que ser iguales para que el límite de f de x exista. Límite cuando x tiende a de la función exista. Y tercera y última condición es que tanto f de a como el límite cuando x tiende a tienen que ser iguales. El límite cuando x tiende a tienen que ser iguales. ¿Listo? O sea que existan y tienen que ser iguales, perdón. Existan y tienen que ser iguales. Perdón. Qué pena con esta letra aquí, pues. Exista. 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 ¿Listo? Bueno, para eso entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplos y ejercicios. Ejemplos. Acá tengo preparado este material con algunos ejercicios donde acá me pueden indicar cuando una función es o no es continua. Por ejemplo, me dicen, cuando consideramos una función f de x con la estructura, una función, ojo, es una función racional porque es una división, observe que es 2x2 más x menos 3, eso se puede factorizar como 2x más 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Observe que aquí en menos 1 hay un problema, entonces vamos a analizar el comportamiento de la función cuando x tiende a menos 1, a 1 por la izquierda y por la derecha. La gráfica de f de x consiste de todos los puntos de la recta. ¿Por qué? Porque usted simplifica x menos 1 diferentes. X menos 1 tiene que ser diferente de 0. Significa que x tiene que ser diferente de 1. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo. Que la gráfica de f consiste de toda la línea recta, porque cuando se cancela este con este le quedaría 2x más 3. Y esta f de x iguales a 2x más 3 con x diferente de 1 da la representación de una línea recta. Si la x vale 1, como esto se canceló, quedaría 2 por 1, 2 más 3, 5. O sea que el punto 1,5 hay que abrir un hueco porque la función allí no está definida. ¿Listo? Ahí se rompe. Debido a que la función es discontinua en ese punto. Esta discontinuidad ocurre debido a que f de 1 no existe. Si vamos a hacer la gráfica de esta función, que es una línea recta, cuando la x vale 1, la y vale 5, se abre un hueco, y ya con una línea recta se le puede poner el valor de 0, 2 por 0 da 0, o de 1, de menos 1, los valores que usted quiera. Traza una línea recta y aquí hay un hueco. Listo, esa sería la línea recta dependiente positiva 2. Entonces, f de 1 no existe. Por consiguiente, la función es discontinua en ese punto porque está cumpliendo una condición de la no existencia de f de a. En este caso, la x es 1. Ese sería el número a. A vale 1. ¿Listo? Entonces, observamos que la función es discontinua. Ya vimos entonces en qué consiste la continuidad. Vamos a analizar esta otra función. Ahora, la podemos organizar. Supongamos que f de x es igual a 2x más 3 si x es diferente de 1 y 5 si x es igual a 1. Entonces podemos observar lo siguiente. De acuerdo con esta estructura, se abre el hueco, pero cuando x vale 1, la y vale 5, o sea que se llena. Ese punto se llena, ¿sí? Al llenarse ese punto, ya la función quedó así redefinida, quedó como una función continua. O sea, que algunas veces hay unas continuidades que son absolutas, mientras que otras no. Hay unas veces que se puede remover esa continuidad, así se llama. La función la podemos, entonces la continuidad, se puede remover esa continuidad como es en este caso. Listo. El hueco que estaba lo llenó el punto 1,5, porque la función así estaba definida, 1,5. La gráfica de dicha función ya la tenemos en esa forma y ya la función así es continua. Vamos a mirar este otro, la definición ya la acabé de hacer. Eso ya está listo.
Vamos a mirar esta otra ejemplo. Me están dando esta función definida así. Raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4 si x es diferente de 4. Y un cuarto si x es igual a 4. Si vemos que aquí en 4, este no lo toma, ¿cierto? Aquí no lo toma, pero es 4 cuando esto vale un cuarto. Vamos a analizar entonces f de a. Y determine si la función es continua en x igual a 4. Si no lo es, redefina la función para que sea continua y realice la gráfica. Observemos pues. Vamos a mirar la solución. F de 4, pues es cuando vale, la y vale un cuarto. O sea que existe, es un número y vale un cuarto. Hallemos entonces el valor del límite cuando x tiende a 4 de la función. En este caso vamos a analizar entonces límites laterales por la izquierda y por la derecha. Resulta que cuando x tiende a 4, no es 4 el valor de la función. La función sería esta, no un cuarto, sino esta. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función, que en este caso es raíz cuadrada de x menos 2 sobre x menos 4. Quedaría el límite así. Ahora bien, resulta que usted acá puede multiplicar por el conjugado, ¿cierto? El conjugado de este, que es con el signo contrario, con signo más. A multiplicar por el conjugado se multiplica en derecho y aquí me quedaría una diferencia de cuadrados. Suma por diferencia de dos cantidades me presenta lo que produce una diferencia de cuadrado. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre x menos 4 por raíz cuadrada de x más 2. Así quedaría de la siguiente manera. Eso lo teníamos allá. Entonces quedaría la multiplicación del derecho, quedaría así, así. El 2 se va con la raíz y 2 al cuadrado es 4. Entonces, ves que aquí arriba me quedó la misma expresión de abajo. Se pueden cancelar porque la x no es igual a 4. Yo la puedo quitar. Ahí es donde estoy quitando la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces me queda la función siguiente, límite 1 sobre raíz cuadrada de x más 2. Ya quité la indeterminación, ya evalúo. Cuando evalúo, quito la palabra límite, entonces me queda que esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x que tiende a 4, o sea, raíz cuadrada de 4 más 2. La raíz cuadrada de 4 es 2 más 2 da 4, o sea que ese límite vale un cuarto, el de la izquierda. Analicemos el de la derecha de manera similar. También se multiplica por el conjugado y resulta que se puede cancelar, ¿cierto? Se cancela el x menos 4, el x se eleva pues al cuadrado cada uno como una diferencia de cuadrados y se sigue simplificando. Se sigue simplificando y me quedaría de la siguiente manera. Al solucionarlo me da un cuarto. Entonces, observe que el límite por la izquierda me da un cuarto y el límite por la derecha también me está dando un cuarto. Por lo tanto, el límite existe porque esos dos límites son iguales. Entonces da un cuarto. Listo. Por lo consiguiente, ese límite existe y es igual a un cuarto. Y si comparamos este límite con el f de a también da un cuarto. Entonces la función es una función continua en todo su dominio. Listo, es una función continua. ¿Está claro? X en x igual a 4. Al realizar la gráfica, entonces observemos que esta es la función original. Colocamos entonces en el punto 4, 0, 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3, 4. Estamos haciendo un intervalo en la sección del tramo de la gráfica. O sea que la función es continua. Vamos a ver un teorema. Si f y g son dos funciones continuas en el número a, entonces la suma es continua, la resta es continua, la multiplicación es continua y la división también, pero con la restricción de que g tiene que ser diferente de 0, el denominador. Otro teorema de continuidad de una función polinómica. La función polinómica o polimonial es continua en todo su dominio, en todo número. No hay ninguna restricciones allí. Lo mismo que la función lineal, la función cuadrática también son funciones continuas. X a la 3 también es una función continua. ¿Cuándo se va a presentar problemas? Cuando hayan raíces y cuando hayan denominadores, o sea, funciones racionales. Teorema este es el teorema de la función racional. Es continua en todo su dominio, pero teniendo en cuenta el denominador. ¿Listo? Ese otro teorema, si n es un entero positivo, la raíz enésima de x, la raíz enésima de x, entonces si n es impar, ojo, si n es impar, la función es continua, pero si n es par no existe, ¿cierto? La función es continua, pero tiene que ser que la x tiene que ser mayor que 0 para n par. ¿Listo? Ojo,
en todo número positivo, por eso la x tiene que ser mayor que cero, no puede ser negativa, no existe. La función f es continua en el número a si f está definida en algún intervalo abierto que contiene a y si para cualquier epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero tal que f de x menos f de a, o sea, la función evaluada en el número a es menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de x menos a esté comprendido entre cero y menor que delta. Listo, entre cero y delta. Estos son conceptos y definiciones y teoremas. Ejemplos de continuidad de una función. Un mayorista, que es un problema de aplicación, un mayorista distribuye un producto que se vende por libra, fracción de libra o fracción de libra, cobra $2 por libra si se ordenan 10 o menos libras, o sea, hasta acá para valores menores que 10. ¿Listo? Valores menores que 10 se hace esta distribución. Si se ordena más de 10, el mayorista cobra 20 pesos más, 1,4 por libra, que exceda de las 10 unidades. Por tanto, si se compran X libras por un costo total de CX pesos, entonces se tiene que la función costo C de X es igual a 2X si X está comprendido entre 0 y 10. Y la función de costo sería igual a 20 más un 1,4 por X menos 10 si X es mayor que 10. Esto es, o sea, ve que están por tramos. 2X y está entre 0 y 10. ¿Listo? 2X y está entre 0 y 10. O 20 más 1,4 por X menos 10 si X es mayor que 10. Entonces vamos a mirar la continuidad en dónde? En 10. Es donde nos interesa, es en 10. ¿Listo? Observemos. La gráfica de la función costo se muestra en una figura. Ambas son líneas rectas. Una es positiva, la otra es negativa. Para esta función f de c de 10 es igual a 2 por 10, que es 20. Límite cuando x tiende al 10 por la izquierda de la función costo es igual al límite cuando x tiende a 10 por la izquierda, que es igual a 2x. Se reemplaza y quedaría 20. Y ahora el límite cuando la x tiende a 10 por la derecha de la función, también me da, ojo, es el otro tramo, 1,4 por x más 6. O sea, 1,4 por x por 10 a multiplicar un número decimal por una potencia 10 se corre la coma, que haría 14 más 6, que es 20. O se ve que los dos límites me están dando iguales. ¿Listo? Si los dos límites son iguales, en consecuencia la función es continua porque tanto los dos límites dan 20 y el f de a también dio 20. Listo, el f de a, que también es, en este caso es c de a, que es 20. La función es continua en ese punto. La gráfica que tenemos sería el plano XY con estos valores. Línea recta, viene el punto con un huequito porque ahí se abre en uno de ellos, el otro lo llena y continúa abriéndose la función. Otro tipo de función que es esta, que también es una línea recta, esta función, un cuarto de x más 6. Y esta otra sería entre 0 y 10, entre 0 y 10 es 2x. La pendiente de estas dos, la pendiente de esta es un cuarto más pequeña, listo, menos inclinada que esta. Un ejemplo, otro ejemplo, me están dando esta función, aquí hay un problema en 2, vamos a ver si esa función es continua en 2. La recta GS se rompe en x igual a 2, entonces veamos si f es continua en x igual a 2. Resulta y sucede que f no está definido. Cuando usted reemplaza la x por 2 quedaría 1 sobre 0 y no está definido, o sea que hay una discontinuidad en ese punto. Como no se satisface la primera condición de continuidad, entonces f es discontinua en x igual a 2. La continuidad es esencial porque x tiende a 2, límite de f de x no existe ni por izquierda ni por la derecha. Listo, por acá le da un valor diferente. Tenemos entonces la gráfica. Esta sería la función, se está presentando un roto ahí, un hueco en esta línea cuando la x es igual a 2. Es una recta perpendicular al eje x y esa sería la representación gráfica. Ejemplo 3, se hace la función definida por partes, aquí por tramos. Me están dando la función anterior y esta, 3, si x es igual a 2. Vamos a analizar la continuidad. La gráfica de G se muestra en la figura y se investigan las tres condiciones. ¿A qué es igual G de 2? En 2, ¿cierto? Pues vale 3. Cuando la X vale 2, la Y vale 3. Y ahora vamos a analizar la segunda, que son los límites laterales.
Si usted observa acá el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, analicémoslo si eso sí da menos infinito en ambos. Cuando tiende a 2 por la izquierda, por ejemplo, sería el 1,9999. Y 1,999 menos 2 me da negativo, más dividido menos da menos infinito, o sea, cuando tiende a 2 por la izquierda. Y cuando tiende a 2 por la derecha, no, me falta. Entonces, ese límite da menos infinito, muy bien. Y cuando tiende a 2 por la derecha, que es el 2,000001 menos 2 da positivo, da más infinito. Ese límite no existe, porque por un lado me está dando menos infinito y por el otro me está dando más infinito. Entonces esa función es discontinua. Listo. Hay inclusive un hueco, el 2,3. El punto 2,3 quedaría acá en esta parte. Un 2 y subo 3. Hay un puntico. La función es discontinua en ese punto en x igual a 2. Listo. Pero no existe, como no cumple la condición 2 es discontinua en x igual a 2. Y como un último ejemplo, vamos a mirar CH, la función definida por h de x, una función por tramos 3 más x, con x menores o iguales que 1, y 3 menos x con x mayores que 1. Observe que son dos líneas rectas. Esta es pendiente positiva, esta es pendiente negativa. Entonces quedaría, ¿a qué será igual? F de 1 es cuando toma el valor de 1, o sea que tengo que tomar este valor. La gráfica de h se muestra en la figura como la gráfica de h se rompe en el punto x igual a 1, entonces averiguamos la continuidad en ese punto. Listo. De h en ese punto en 1. Entonces vamos a mirar a qué es igual f de 1. Pues simplemente la función, esta sería la gráfica. Porque esta es una pendiente positiva. Cuando la x vale 1, la y vale 4. 1, 2, 4 vale 4. Y cuando la x, abramosla, cuando la x vale 1, la y vale 2. O sea que se abre. Acá se abre porque no dice el igual, aquí hay un hueco. Y esta pendiente es positiva, aquí el 1, pendiente positiva, y esa pendiente es negativa. Este ángulo que se forma acá es de 45 grados, y este también es de 45 grados. Entonces, G de 1 es igual a 4, ¿cierto? Ya hemos dicho eso. Vamos a mirar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, sería esta la función, 3 más x. Al evaluarlo haría 4. Y límite cuando x tiende a 1 por la derecha se tomaría este tramo. Decía 3 menos 1, que me da 2. O sea que estos dos límites son diferentes. Como dos límites son diferentes, entonces el límite no existe. Y si no existe, entonces la función es discontinua en ese número. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Hasta una próxima oportunidad. Chao.